Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 16 de noviembre de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Ayer el dólar cerró en 888,40, cayendo 4.81 pesos respecto al cierre del día lunes. El IPSA tuvo nuevamente una jornada negativa, cayendo un 1.19%, cerrando en 5.239 puntos, y el cobre prácticamente sin variaciones cerró en $3.78 por libra de cobre. Nuestra estrategia de inversión para mercado local en la parte de renta fija se compone principalmente de distintos fondos a los cuales accedemos a través de nuestras alianzas con distintas administradoras generales de fondos reguladas, por supuesto, por la CMF, entre ellas Itaú, con Itaú Dinámico, un fondo bastante diversificado y muy flexible en su composición, que es capaz de adecuarse rápidamente a las condiciones de mercado, apoyado también, por supuesto, por la Red Vía del Ahorro Estratégico, un fondo a través de Itaú, y UF Plus, también otro fondo de Itaú. Por parte de Principal, Deuda Mediano Plazo y Progresión Deuda Largo Plazo UF son los fondos con los cuales nosotros confeccionamos portafolios de inversión diversificados de renta fija para nuestros clientes. En la parte de renta variable nacional, en el IPSA, si bien no forma parte de nuestra recomendación de inversión como base, tenemos a Itaú Toesca Chile Equities, un fondo que con el tiempo constantemente ha sido capaz de superar el retorno del IPSA, y es nuestra recomendación en ese sentido. Si nos vamos al mercado local, el día de hoy el dólar marca a esta hora 893 pesos, con una alza de 5 pesos respecto al cierre del día de ayer, impulsado por algunas noticias de Estados Unidos que vamos a pasar a comentar en un segundo más. Desde el punto de vista técnico, ya está bastante claro que el soporte a considerar en el dólar, es decir, el piso, son los 881 pesos, que no ha sido capaz de superar, incluso con noticias que son, por supuesto, a favor de caídas del dólar y que hemos ido repasando acá en este podcast. Por ahora vuelve a estar en un pequeño canal lateral de cortísimo plazo por la parte superior en 895, y luego de eso 909, y por la parte inferior, como decíamos, en 881. Las noticias que tengan que ver con el cobre, con el dólar en el mundo, que finalmente eso va anclado a la inflación y a distintas cifras macroeconómicas de Estados Unidos, junto con, por supuesto, las noticias de Chile, IMASEC, inflación, distintos datos macroeconómicos y avances de la reforma de pensiones. De todas maneras van a ser las variables a las que tenemos que estar atentos para las cotizaciones del dólar en Chile. Si nos vamos a el cobre, hasta ahora cae un 1.2% el día de hoy, cotizando en $3.77 por libra de cobre, y el dólar index marca en nuestras pantallas una caída del 0.25%. Aquí es importante destacar que las cifras macroeconómicas de Estados Unidos, que vamos a pasar a revisar en un segundo más, han hecho que la tendencia alcista que traía el dólar index, que es una comparación del dólar frente a una canasta de monedas de sus principales socios comerciales, hizo una ruptura bastante marcada de una tendencia que, como decíamos, venía respetando aproximadamente desde febrero de este año. Eso, de alguna otra manera, el mercado lo interpreta con que probablemente las presiones inflacionarias en Estados Unidos están llegando al final, el ciclo de alza de tasa está próximo a acabarse, al menos con la velocidad que lo hemos visto durante los últimos meses, y eso claramente el mercado, que trabaja en base a expectativas, es decir, va incorporando en los precios la información a medida que ésta va conformándose. Vemos que esta ruptura del dólar index, de pasar de máximos durante el año, luego de una tendencia de un upside de un 19%, lleva una caída desde máximos en 114,75, del 7.54% a los actuales 105,80 aproximadamente. En cuanto a bolsa local, hoy día el IPSA cae levemente un 0.10%. La acción que más sube es Enjoy, que sube un 7.74%. La que más cae es Nitratos, con 3.72%, y la más transada es Sokimich-Pay, que sube un 0.64%. En Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes. Hacemos asesoría objetiva y sin sesgo, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos, y los ayudamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la Red Vial, Itaú Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl, déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Ayer nuevamente fue un buen día para Wall Street. El Dow Jones subió un 0.17%, el S&P 500 marcó un alza del 0.87% y el Nasdaq de un 1.45%. Si ponemos estas cifras en contexto, nos damos cuenta que el rendimiento del S&P 500 durante el último mes es del 7.53%,
5% y en los últimos 5 días es del 6%. ¿Por qué se da esto? Principalmente porque las noticias que hemos tenido de inflación y de índices de precio al productor, es decir, movimientos de precio tanto a consumidores como a productores, han estado por debajo de lo esperado. 7.7 marcó la inflación de octubre versus el 8% que esperaba el mercado, marcando una reducción ya por cuarto mes consecutivo en su medición anual. Y también el índice de precio al productor ayer marcó por debajo de lo esperado, como lo comentamos en el podcast del día de ayer. Eso ha hecho que el mercado comience a descontar, como decíamos hace un segundo, que la inflación en Estados Unidos debiese comenzar a ceder y que por ende la Reserva Federal debiese disminuir la velocidad y la agresividad con que ha estado manejando su tasa de política monetaria. Recordemos que las últimas 4 alzas de tasa han sido por 75 puntos base. El proceso de alza de tasa actual es el más fuerte en los últimos 40 años y automáticamente que estas medidas tiendan a relajarse es algo que al mercado lo impulsa en sí mismo. De hecho, la caída que ha tenido durante el año el S&P 500 del 17% y más de un 10% en la renta fija en Estados Unidos tienen que ver justamente con estas maniobras de la Reserva Federal de estar subiendo las tasas de manera bastante fuerte. Si nos vamos a noticias del día de hoy, en primera instancia la inflación en el Reino Unido alcanzó máximos de 41 años, marcó un 11.11% en su medición en los últimos 12 meses y claramente esto genera un foco de atención donde tenemos que ver qué es lo que van a ir haciendo las autoridades monetarias y también el gobierno del Reino Unido para disminuir la presión inflacionaria. Si bien la inflación en el mundo ha ido mostrando datos menores a lo esperado, Chile también se enmarca dentro de ese contexto, aún la lucha contra la inflación no se ha terminado. Recordemos que desde el punto de vista local, nuestra estrategia de inversión se basa en que vemos que las medidas de inflación y de actividad van a ser cada vez más pequeñas en Chile y eso va a provocar que el Banco Central pronto entre en una etapa de disminución de tasa política monetaria y como sabemos la relación es inversa. Si caen las tasas tiende a subir el valor de los bonos y es la ganancia de capital a la cual nosotros queremos acceder a través de los portafolios de renta fija que comentábamos al principio de este podcast. En otras noticias, el día de hoy en Europa hay un respiro de alivio tras los indicios de que la explosión de un misil en Polonia no fue obra de Rusia. El presidente polaco comentó que es muy probable que el misil que cayó en el sureste de Polonia el martes matando a 2 personas fuera disparado por las fuerzas de defensa aérea de Ucrania y no por Rusia. Esto es positivo para los mercados, dado que si hubiese sido Rusia claramente podemos tener una reacción por parte de Estados Unidos y la OTAN y el ambiente geopolítico puede tender a encrisparse un poco, de manera que por ahora, si bien el foco de la guerra es algo preocupante, este misil que explota en Polonia no es un driver que empeore aparentemente las cosas. Y por último, el foco está por supuesto puesto en la Reserva Federal en su reunión del 14 de diciembre, a ver si eventualmente el alza de tasas que presente la Reserva Federal, que eso es un hecho que va a ocurrir, sea de 50 puntos base y no de 75 puntos base como ha sido las últimas 4 veces. En cuanto a calendario económico, hoy miércoles tuvimos ventas minoristas en Estados Unidos, índice de precio de exportación y de importación, cifras que en general marcaron por sobre lo que el mercado esperaba. Y esto el mercado lo puede tomar de dos maneras. Uno, de una manera negativa, es decir, que es un foco de posible inflación o de que la inflación no caiga como el mercado lo tiene esperado y eso sería negativo para las cotizaciones. O lo puede tomar de una manera positiva en el sentido en que la situación inflacionaria en Estados Unidos se vaya moderando y que el aterrizaje de la economía sea relativamente suave, es decir, que el fuerte alza de tasas que hemos visto durante este año no provoque una recesión de gran magnitud en Estados Unidos. Vamos a ver cuál es la reacción de los mercados y por supuesto cómo se está tomando esta noticia. También el índice de producción industrial en Estados Unidos marca por debajo de lo esperado dentro de las principales cifras el día de hoy. Mañana vamos a tener permisos de construcción y peticiones semanales por subsidio de desempleo, así como en el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia entre los principales datos macroeconómicos. Por supuesto, les recordamos que en la parte de renta variable, nuestra estrategia de inversión es renta variable de Estados Unidos a través de fondos como Global Brands y Top USA de Itaú, como también USA Equity por parte de Principal. Por último, nos vamos a ver el rendimiento de los mercados el día de hoy. Como siempre, vamos primero a Asia, que tiene una jornada mixta con el Hansen de Hong Kong cayendo un 0.45, el índice de Shanghai cayendo un 0.45 también y el Nikkei 225 de Japón subiendo un 0.14%. En Europa, la jornada es negativa con el DAX alemán cayendo un 0.8%, el Eurostock 600 cayendo un 0.7% y el resto de las plazas bursátiles del Reino Unido, de Italia, de Francia y España, todas en terrenos negativo. Y por último, Wall Street, que ya comienza sus cotizaciones el día de hoy. El Dow Jones cae un 0.02%, el S&P 500 cae también un 0.57% y el Nasdaq negativo en un 1.2%, aparentemente recibiendo con mal ánimo la noticia de ventas minoristas en Estados Unidos. Eso es todo por hoy, nos encontramos mañana, que estén muy bien, chao chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.